fundamentalmente vine primero a escuchar y segundo a responder, pero adicionalmente también vine en nombre del señor presidente de la República a rendir cuentas. Muchas veces cuando se inicia un gobierno, pues hay un recorrido emocionado por el país, ofreciendo lo que durante la campaña o ratificando lo que durante la campaña se ofreció. Y eso está bien, eso es casi que firmar un compromiso. Pero está mejor cuando se está terminando un proceso y se viene de nuevo a poner la cara, a dar la cara, para que se haga una evaluación conjunta de qué hemos hecho bien, qué hemos hecho regular y qué nos hace falta. Eso es importante y es fundamental en la administración moderna de un gobierno. ¿Y por qué digo en la administración moderna de un gobierno? Porque en la administración moderna de un gobierno, lo que busca el gobierno es comunicarse con sus comunidades, entender a sus comunidades, hablar con sus comunidades, escuchar a sus comunidades y recoger de las comunidades sus opiniones, sus sueños, sus ambiciones. Y muchas veces las comunidades también necesitan alinearse con el gobierno. Y si no están alineados, llamarle la atención al gobierno para que el gobierno se alinee con ellas. Y muchas veces también las comunidades necesitan entender muchos procesos, porque muchas veces recibimos explicaciones no directas del gobierno y lo que se comenta y lo que se plantea no coincide necesariamente con lo que el gobierno se propone, con lo que el gobierno quiere alcanzar, y fundamentalmente lo quiere alcanzar para ustedes, para los ciudadanos, para las comunidades. Yo represento un sector agroindustrial que durante muchos años estuvo alejado de la prioridad del gobierno. No quiere decir que el gobierno haya estado alejado del campo, pero sí de la prioridad que representa el campo. Hace muchos años, en los años 70, después de un estudio de la economía del país, de las posibilidades del país, del desarrollo de la vivienda y de la seguridad social, en los años 70 el gobierno, después de ese estudio, que fue la expresión de lo que en ese momento se llamó la misión Kerry, determinó que era mejor para el país atraer a los colombianos hacia los centros urbanos, porque era más fácil darles vivienda, era más fácil darles educación, era más fácil darles seguridad social. Y esa fue la apuesta que hicieron los gobiernos desde esa época. Y pasaron los años y el campo se quedó ahí. El campo siguió surtiendo a las ciudades. Los campesinos continuaron amando el campo. Ese era su escenario, ese era su lugar, y aspiraron durante muchos años que el campo se volviera prioridad. Pero el campo no era prioridad ni en las universidades,
A uno en la universidad le enseñaban que la actividad agropecuaria y piscícola era una actividad de la Edad Media y que ahora había que pensar en los computadores y que ahora había que pensar en la tecnología y en la información. Y el campo se fue quedando a un lado en esas prioridades. Por eso, lamentablemente, hubo muchos sitios y muchas zonas del país a las que llegaron los cultivos ilícitos y se volvieron el centro de la economía. Y esa situación le costó mucho al país. Muchas personas murieron, muchos jueces fueron asesinados, muchos policías fueron asesinados y mucha juventud se perdió. Hasta que el país empezó a reaccionar y empezó a darse cuenta que ese no era el camino, que había que ocupar económicamente el territorio, que había que darle oportunidad a los campesinos. Y pasaron cosas en el mundo. Se cayó la cortina de hierro, el muro de Berlín fue derribado, los estados comunistas dejaron de ser comunistas, Mao en China se murió y empezó en ese gran país una transformación económica impresionante. Y lo mismo empezó a suceder en la India. Y empezaron los mercados del mundo a manifestarse. Y esos mercados a pedir alimentos. Y los precios fueron creciendo. Y la economía del mundo fue cambiando. Porque continuó siendo importante la tecnología y la información y los chips y los cambios que en ese campo se venían dando. Pero cada vez la agricultura, la ganadería y la piscicultura fueron ganando valor, ganando espacio, ganando futuro. Se fueron convirtiendo de nuevo en unas actividades importantes para los países. Esos mercados que estaban cerrados empezaron a abrirse, pero lamentablemente no todo llega como uno quiere. Y en ese sentido, en el 2011 vimos un invierno muy fuerte que acabó con muchos cultivos, y ese invierno afectó a muchos cultivos. Y cuando la gente aspiraba a recuperarse, en el 2012 llega otro invierno, igual de fuerte, igual de devastador, y arruina la economía campesina. Y llega el 2013 y los precios internacionales empiezan a decaer y se van al suelo. Y el gobierno no alcanza a interpretar ese tipo de situaciones, no alcanza a conectarse con las angustias de los campesinos, y cuando piensa en reaccionar, pues vienen las manifestaciones sociales que se dieron a lo largo y ancho del país, donde la gente dice: un momento, nosotros existimos, nosotros también tenemos derecho, queremos ir de la mano con ustedes, queremos que piensen en nosotros. Y se envía un mensaje, no solamente para el gobierno, sino para la gente de la ciudad. Y la gente de la ciudad cae en cuenta
que todo lo que recibe en los supermercados, todo lo que le permite poder alimentarse adecuadamente, todo lo que le permite vivir con tranquilidad, viene del campo. Y hay un llamado de atención que recibimos todos, y ese llamado de atención se expresa entonces en una decisión del señor presidente de la República, que se manifiesta de varias formas. La primera, se promueve en el Congreso de la República un proyecto de presupuesto que luego es aprobado y que determina unos recursos para el Ministerio de Agricultura como nunca antes en la historia de este sector se habían aprobado. La segunda, se inicia un proceso un día después de mi posesión, donde se abre el gobierno nacional a las regiones y sale el gobierno nacional a visitar las regiones y se empieza el llamado Pacto Nacional Agrario, donde lo que se busca es alimentar un proceso de planeación con las opiniones, con las solicitudes, con los lineamientos, con los proyectos que ustedes proponen. Porque se identifica la necesidad de que nos conectemos con quienes en el día a día están trabajando el campo. Y no solamente que nos conectemos para oír de ustedes esas carencias y además esas posibilidades que puede haber de desarrollo en el campo, que ustedes las conocen mejor que nadie, que ustedes las sueñan, para que las transmitan al gobierno, el gobierno las interprete y las exprese no solamente en beneficios, también en créditos, también en bienes públicos y también en el diseño de unas líneas de crédito que les sirvan al agricultor, que les lleguen cuando les deben llegar y que interpreten los ciclos de los cultivos. Una asistencia técnica que no tiene por qué interrumpirse, que tiene que tener trazabilidad y que tiene que tener historia para poder tomar las mejores decisiones hacia el futuro. Una formalización de la tierra que se ha venido dando de una forma muy lenta y que si sigue a este ritmo serán nuestros nietos los que vean algún día que los campesinos colombianos pueden tener derecho a crédito y a beneficios porque sus tierras ya están formalizadas. Unos drenajes y unos riegos que se requieren para poder aprovechar la riqueza del agua. Agua, elemento fundamental no solamente en la vida, sino en la agricultura. Colombia, por ejemplo, en América, es el segundo país por hectárea que más agua tiene. Y lo que de futuro va a ser la agricultura, la ganadería y el sector piscícola es fundamentalmente agua. Porque por el agua es que vamos a poder no solamente abastecer los mercados nacionales, sino también los mercados internacionales. Por ejemplo, China es un país que casi no tiene agua por hectárea. En el mapa del agua del mundo, China es un país pequeño. Y como no tiene mucha agua, acaba de comprar en los Estados Unidos la empresa productora de cerdos más importante de los Estados Unidos.
porque necesita ese alimento para sus habitantes, y allá no lo puede tener porque no tiene agua. Y los pollos, y el ganado, y los cerdos, y el algodón, y el arroz, y el maíz, y el aceite de palma, todo eso es agua. Y si nosotros mantenemos esta agua, cuidamos nuestros ríos y las fuentes de nuestros ríos, nosotros tendremos la posibilidad de poder acceder a esos mercados y vender con generosidad nuestros productos. De modo que el primer paso que se dio, que fue la aprobación de ese importante presupuesto, y el segundo paso que se dio, que fue la conversación con ustedes, conversación que hoy también vamos a tener, sin afanes, con capacidad de escucha, abiertos hasta las críticas, con la mente como un radar, captando toda la sabiduría de ustedes, que se expresará dentro del pacto agrario en un insumo para construir por fin una política de Estado para el sector agropecuario y piscícola de este país, para la ruralidad de este país. Pero adicionalmente, el presidente no paró ahí. Desde el año pasado arrancó el Censo Nacional Agropecuario. Hacía más de 30 años no había un censo agropecuario en este país. Estábamos tomando y estamos tomando todavía decisiones a ciegas. No conocemos el nuevo país. Y en julio de este año se cierra el Censo Nacional Agropecuario, y en octubre, después de consolidar todas las variables, vamos a tener la oportunidad de conocer nuestro campo, nuestro nuevo campo colombiano. Y recursos, y pacto agrario, y Censo Nacional Agropecuario van a alimentar lo que se denomina la misión rural. Una misión que va a recoger todas las expresiones que ustedes han planteado a través de lo ancho y largo del país. Va a recoger esos descubrimientos que vamos a recibir del Censo Nacional Agropecuario, y va a construir con personas de distintas tendencias filosóficas y económicas lo que debe ser la nueva política o la política de Estado para la ruralidad colombiana. Esa misión rural va a acabar con el fantasma de los mensajes que en los años 70 nos dejó la misión Kerry. Y esta misión es la que le va a dar el mandato, no solamente a este gobierno, sino a los gobiernos que vengan, de trabajar con disciplina, con constancia y con recursos por la ruralidad colombiana. Tenemos que prepararnos para conquistar el mundo, para conquistar los mercados del mundo. Porque hoy un país como Corea viene y nos hace un pedido, como nos lo hizo hace 15 días, de papa criolla,
Y ese pedido consume toda la papa que se produce en el país, toda la papa amarilla o criolla que se produce en el país. Y nos asustamos y nos cerramos y decimos que eso no lo podemos vender porque desabastecemos el país. ¡Qué error! Nosotros tenemos que salir de la trampa que en estos momentos estamos viviendo, porque no le estamos dando oportunidades al sector agropecuario y piscícola, y tampoco le estamos dando la ambición de conquistar los otros mercados. Lo que debemos decir es: sí vendemos y sembrar más, porque del 100% de la tierra que debe ser sembrada, solamente el 30% está sembrada. Y si tenemos los problemas que tenemos con solo el 30%, ¿qué pasa si crecemos? Pues lo que pasa es que tenemos que salir a buscar esos mercados internacionales. Tenemos que producir con calidad, tenemos que producir cantidad constante, porque si hoy a nuestros clientes de afuera le entregamos 20 y mañana no tenemos sino 10 y ellos necesitan 20, pues no nos van a volver a comprar. Y por eso en su momento nos cogió ventaja Chile, y por eso nos está cogiendo ventaja Perú. Y tenemos nosotros la obligación como gobierno de trabajar conjuntamente con ustedes para que podamos tener una oferta con calidad y con cantidad perfecta para que nos puedan comprar. El sábado estuve recorriendo la central de abastos Cabasa en Cali y vi cebolla cabezona peruana, ecuatoriana y colombiana. Y se los tengo que decir porque eso debe ser importante para nosotros tener conocimiento de lo que les voy a comentar. Porque nosotros no podemos seguir pensando que los mercados nos compran porque nos tienen que comprar. Hoy los mercados, hasta el mercado colombiano, es exigente. La cebolla cabezona peruana y ecuatoriana de muy buen tamaño y además muy regular toda, es decir, muy buena toda. La cebolla cabezona nuestra de distintos tamaños, y en la mitad del bulto la cebolla era pequeña o estaba en mal estado. No defendemos a nuestros clientes, queremos tumbarlos porque estamos seguros que igual nos tienen que volver a comprar. Así no se conquistan los mercados, así no se trabaja. Yo tengo que tener bultos de primera, de segunda y de tercera, y los de primera venderlos como de primera, y los de segunda como de segunda, y los de tercera como de tercera. Pero no puedo tratar de engañar a quien me compra, porque el día de mañana no me vuelve a comprar y yo voy a protestar porque prefieren comprarle la cebolla a otros países y no a los campesinos nuestros. Pues vamos a tener que aprender de negocios, de cultura, de lealtad y de honradez, porque solo así vamos a poder conquistar los mercados internacionales y aún los nacionales. Porque cuando una tienda o un supermercado llega a una central de abasto, prefiere comprar la cebolla buena y no le importa si es de otro país o es de este país. Así se comportan los consumidores, y en ese sentido nosotros tenemos que responder. Traigo información de toda la costa, del Magdalena y de Ciénaga, del Incoder, de Corpoica,
del Banco Agrario, de Finagro, y vamos a hablar de negocios, y vamos a hablar del futuro, y vamos a hablar de sus posibilidades. Y quiero que ustedes me den ideas, ojalá de este ejercicio de escucha que yo voy a hacer, el 50% sea de críticas y de regaños, y de quejas y de protestas, pero ojalá el 50% sea de propuestas, sea de aportes, sea de ideas que me den, de consejos, de orientación. Y si hay proyectos aquí, quiero recibir los proyectos, porque no son solo ideas las que podemos recibir, necesitamos los proyectos. Si necesitamos hacer algo, preséntenme el proyecto. Y si necesitan ayuda para terminar de construir el proyecto, díganmelo. Yo no pude terminar este proyecto, pero necesito ayuda, y nosotros le damos la ayuda. Y en eso quiero ser muy claro, porque muchas veces hay reuniones de estas, se entregan ideas, se entregan iniciativas, y la gente cree que con eso entregó el proyecto y eso se va a hacer. Y ustedes saben que eso no es así. Se generan expectativas que no se van a cumplir, y eso produce frustraciones y la queja de siempre. Aquí vienen, nos hablan, nos echan un carretazo y no nos cumplen. Por eso estoy hablando con claridad. Si hay proyectos, los necesito y los recibo, porque plata hay. Y si hay ideas, ayuden a mejorar esas ideas, a darle una figura a esas ideas, que nosotros venimos y les ayudamos a concretarlas y a terminarlas y a volverlas proyectos que se hagan realidad. Pero les reitero, quiero oír críticas, pero también quiero oír propuestas. Quiero oír quejas, pero quiero escuchar ideas. Quiero que aquí haya un ambiente de verdad constructivo, de trabajo conjunto entre ustedes y nosotros, porque la historia del agro colombiano se partió en dos, y estamos entrando a una nueva era, estamos entrando a un nuevo espacio, a una gran oportunidad. Ojalá la aprovechemos, y que no sea mañana que lleguen otros a hacer las inversiones, aprovechar las oportunidades de los mercados externos, a crecer, a generar riqueza. Está en nuestras manos, está en nuestras manos que trabajemos juntos, asociados, no cada uno cogiendo por su lado, que unamos fuerzas y que salgamos a conquistar lo que nos pertenece. La FAO dijo que Colombia era uno de los 8 países del mundo llamado a darle alimentos al mundo, pero eso no se va a dar por la declaración de la FAO ni por obra y gracia del Espíritu Santo. Se tiene que dar con el esfuerzo nuestro, con la organización nuestra, también con el apoyo nuestro. Pero tenemos tierra, tenemos una ubicación extraordinaria, tenemos 2 mares, y ahora tenemos recursos. Lo que necesitamos, además de trabajar, son proyectos para que trabajemos ordenadamente y le saquemos provecho y plata a nuestro trabajo. Yo de verdad, como ministro de Agricultura, no quiero pobres en el campo. Quiero que la gente sienta que su tierra es un espacio de empresa y que puede crecer económicamente, que sus vidas pueden ser diferentes y que de verdad la tierra se convierta en una oportunidad y no en un suplicio. De modo que la invitación es a que acojamos el futuro
con entusiasmo, con berraquera, con optimismo, porque esa posibilidad por fin hoy la tenemos. Hay conciencia en el país de la importancia del agro, pero lo que es más importante, hay oportunidades en el mundo de salir a conquistar esos espacios y esos mercados, y eso es lo que va a significar es oportunidades de negocio y ojalá lo más rápido posible la eliminación de la pobreza extrema en este país. De modo que quiero abrir el diálogo con ustedes, los quiero escuchar y luego volvemos a compartir y a conversar. Muchas gracias.